Y regresamos con más información aquí en Canal N y esta vez vamos a tener una entrevista con el jefe del Instituto Nacional de Salud, el señor Víctor Suárez. Bienvenido, por favor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Claro, con usted queremos conversar específicamente sobre el avance de la variante Delta. Sabemos que en el Perú, a nivel nacional, está bordeando ya un porcentaje bastante importante, pero en Lambayeque, en esta región específicamente, se ha dado un incremento. ¿Cuál es la situación que usted ha encontrado cuando ha visitado esta parte de nuestro país? Sí, precisamente estamos en estos momentos aquí en Chiclayo, en Lambayeque. Hemos estado viendo las acciones que se están implementando. Como bien mencionas, lo que hemos observado es que hay un incremento en el número de casos del COVID-19 en general y en específico de la variante Delta. En este momento, más del 60% de los casos que estamos analizando procedentes de Lambayeque corresponden a lo que es la variante Delta. También hay presencia de otras variantes, la variante Lambda, la variante Gamma, pero ya sabemos todos que la variante Delta es la que más riesgo tiene de ocasionar casos, 5 o 8 casos adicionales. Entonces es importante reforzar las medidas de control aquí en la región Lambayeque. ¿Y cuánto es el porcentaje en realidad de las personas que se encuentran en estos momentos tal vez infectadas por la variante Delta en Lambayeque? Sí, como te mencionaba, está más o menos por encima del 60%, que es lo que estamos observando. En las últimas semanas también hemos visto que incrementa el número de casos positivos a pruebas moleculares y antigénicas, lo cual está en relación a esta presencia de la variante Delta. Estamos aquí implementando una intervención que le estamos denominando el programa PIRCA, que consiste que a través de un mapa de calor, es decir, identificamos la distribución de los casos a nivel, digamos, georreferenciado, para saber dónde están la cantidad de casos, y en función a eso implementamos una intervención de barrido de los casa por casa para vacunar a las personas y además de ello buscar más personas que pudieran también tener la enfermedad o tener síntomas o haber estado en contacto con un caso de COVID y tomar una prueba molecular. Además de este barrido casa por casa, también se están poniendo puntos fijos en estas zonas de mayor transmisión, en donde las personas se pueden acercar para tomarse una prueba molecular gratuita y además para poder vacunarse. Entonces, con esto lo que estamos buscando es que acercar al virus para evitar que pueda circular, que se pueda transmitir a más personas. Claro, en realidad me refería a que si de este 60% que están infectados por la variante Delta, ¿cuántas personas están hospitalizadas o han necesitado alguna atención o todos han sido asintomáticos? ¿Cuáles son las características? Claro, la mayoría de ellos son personas que tienen síntomas. Todavía no se observa un incremento en el número de casos hospitalizados o que hayan causado muertes. Esto debido a que también que tenemos una gran cobertura de vacunación. Entonces está evitando que algunos de estos casos COVID que están apareciendo tengan una forma severa. Entonces, eso es lo que se está observando tanto en Lambayeque como en otras regiones del país. Ahora, en el porcentaje, por ejemplo, de las personas infectadas de COVID-19 con la variante Delta, ¿cuántas de ellas son no vacunadas? Estamos analizando esos datos, pero es obvio que hay que interpretar estos datos con cuidado, porque en la medida que tengamos más personas vacunadas, obviamente vamos a tener más personas que cuando analicemos que personas que están infectadas y que tienen antecedentes de vacunación va a aumentar. No porque la vacunación no funcione, sino porque tenemos más personas vacunadas. Recordemos que estamos ahora por encima del 45% de la población objetivo. Entonces, obviamente vamos a encontrar que personas, a pesar de estar vacunadas, también tienen la enfermedad, pero obviamente esto es en una menor proporción que lo que usualmente ocurriría si no tuviéramos la vacuna. Claro. ¿Y cuál es la importancia por ello, la tercera dosis de la vacunación, de la inmunización, tanto para personas mayores como los adultos también que están en este grupo etario? Sí, la dosis de refuerzo es importante. Hay algunos estudios a nivel internacional que lo que han evaluado es que cuando se aplica esta a grupos de riesgo, sobre todo a los mayores de 65 años, logramos reducir el número de casos en este grupo etario, que es en donde se ha visto que puede tener un mayor beneficio esta dosis de refuerzo. Entonces, por eso es que en su momento el MINSA ha autorizado también la vacunación de la dosis de refuerzo para este grupo etario. Claro, y también estamos avanzando con los menores de edad. En este caso ya se ha autorizado a los chicos de 15 a 17 años. También con ellos, ¿cuánta es la efectividad de las vacunas? Porque es importante. Sí, la efectividad de la vacuna, la eficacia de las vacunas en este grupo etario ha sido similar a la que se ha reportado para adultos.
Por lo tanto, y también es segura, son unas vacunas seguras también para este grupo etario. Porque recuerden, cuando se estudian estas vacunas se evalúan tanto eficacia como seguridad. Entonces, los efectos potencialmente adversos que pudieran haber son mínimos y por eso es seguro vacunar a este grupo etario. A partir del día de mañana ya se van a poder vacunar el grupo etario de 15 a 17 años. Van a estar abiertos los vacunatorios para este grupo etario especialmente y también para aquellos mayores de 65 años que ya tengan indicación de la dosis de refuerzo por haber pasado más de 6 meses de su segunda dosis. Ahora, el ministro de Salud ha anunciado también hace algunas horas de que se iban a evaluar ciertos protocolos de bioseguridad, como por ejemplo el uso de los pediluvios, ¿no? Que se rociara el alcohol en los calzados, entre otros. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? ¿Usted considera otro tipo de también protocolos que se deberían revisar, como por ejemplo el uso de las caretas obligatoriamente en los vehículos de transporte público? Sí, mire, ustedes saben, el COVID, esta enfermedad es relativamente nueva para el mundo, no tiene todavía 2 años. Y el conocimiento va creciendo, científico va creciendo día a día. Entonces, lo que se puede haber definido en un momento tiene que ser evaluado permanentemente en cuanto a lo que va surgiendo la nueva evidencia científica. Es así que tenemos cada vez más claro que la principal vía de transmisión es la vía aérea. Entonces, todas las medidas que tenemos que priorizar tienen que estar destinadas a prevenir sobre todo esa vía, lo cual no significa que, por ejemplo, dejemos de lavarnos las manos. Eso es importante también, no solo para esta enfermedad, sino para muchas otras enfermedades. Entonces tenemos que seguir priorizando el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, etcétera, ¿no? Y seguiremos tomando otras medidas. El uso de los protectores faciales, hubo una evidencia preliminar que sugería que podía ser útil también para prevenir la infección. Entonces, cuando estamos en una ola, como fue la primera y la segunda ola, en su momento con una crisis sanitaria enorme, cualquier medida que potencialmente pudiera ayudar a la transmisión era bienvenida. Ahora que estamos en una reducción de la transmisión, podemos reevaluar algunas de estas medidas y poder reducir algunas de ellas, pero las medidas básicas, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, y evitar las aglomeraciones, sí deben mantenerse de todas maneras con la población, independientemente incluso de que puedan haber sido vacunados. Claro, entonces usted estaría de acuerdo con que ya se deje de usar de manera obligatoria o se pida las caretas en los transportes públicos. Tenemos que hacer una evaluación cuidadosa de eso, cuidadosa del tema de las caretas faciales, tenemos que ver la cobertura de vacunación, cuáles son los aforos que se están autorizando para el transporte público, si es que se está mejorando la ventilación también en el transporte público. Recuerda que son muchas personas juntas en un espacio cerrado, pequeño, eso es un riesgo. Si aseguramos que hay una buena ventilación en el transporte público, podría reconsiderarse. Pero eso hay que evaluarlo con mucho cuidado y con los proveedores de los servicios de transporte urbano. Claro, porque somos casi el único país en el mundo que utiliza las caretas faciales de manera obligatoria, ¿no? Hay otros países que ya han empezado, incluso en lugares abiertos, en espacios abiertos, a ya no tener la obligatoriedad de usar la mascarilla. Sin embargo, aquí en el país todavía se permanece este tipo de obligaciones, de protocolos. Sí, o sea, yo entiendo la necesidad de poder ir reduciendo algunas medidas para volver a la normalidad antigua, pero recordemos también que no va a ser posible en la medida que este COVID va a seguir viviendo con nosotros. Y tenemos que ir paso a paso. Recuerden que algunos países relajaron en extremo las medidas, algunos países con solamente una gran cobertura de una dosis de vacuna abrieron todo y tuvieron epidemias. Otros países les recomendaron dejar de usar mascarillas a los que estaban vacunados y luego tuvieron que retroceder porque empezaron a aumentar los casos. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado muy cuidadosamente, hay que hacer cambios, eso está clarísimo, y en la medida que podamos vamos a ir facilitando, reduciendo algunas medidas que no sean ya necesarias. Claro, pero usted considera que para que esto se pueda dar más adelante, no solamente tendría que aumentar la vacunación, sino también la capacidad hospitalaria en nuestro país. Así es. El Ministerio de Salud sigue trabajando en aumentar las camas hospitalarias, no perder las camas UCI que se lograron implementar para el COVID, así como también asegurar el suministro de oxígeno, que es un insumo clave para esta enfermedad, y también todo lo que es el diagnóstico a través de pruebas moleculares. Y obviamente la vacunación. Mientras más personas vacunadas, claro, más vamos a estar protegidos y evitar más casos. ¿Y cuántas pruebas moleculares se hacen ahora, actualmente en el día? Al día, por ejemplo. ¿Cómo ha aumentado? Hemos logrado aumentar sustancialmente el número de pruebas moleculares.
en algún momento de fines de julio y también fines de agosto, el número de pruebas moleculares que se hacían, el número de muestras, llegó a estar en 2.700 diarias más o menos. En este momento, con las campañas de búsqueda de casos que estamos haciendo, hemos logrado mejorar hasta 5.000 pruebas diarias. Si sumamos las pruebas moleculares, estas son estas 5.000, más las pruebas antigénicas, que son entre 5.000 a 6.000 diarias, significa que diariamente estamos tamizando, examinando a más de 10.000 personas a nivel nacional diariamente, lo cual significa que estamos buscando activamente. Mientras más buscamos, más casos encontramos y podemos implementar más medidas de control. Con esa lógica es que estamos implementando este plan PIRCA que les mencionaba al comienzo, que busca que acercar las pruebas moleculares y la vacunación a la población más alejada, que tiene restricciones para llegar, y sobre la base de un mapa de calor poder saber dónde están estos casos y ahí poner un punto de toma de muestras, un punto de vacunación, e incluso si es necesario hacer un barrido casa por casa, vacunando a todas las personas que no han recibido todavía ninguna o solo tienen una dosis, de manera que cerquemos, hagamos un cerco alrededor de este virus y logremos evitar su transmisión a más personas. Claro, dos preguntas finales, por favor, señor Víctor. Uno, si se está evaluando tal vez que se pueda ampliar el rango de menores de edad a hasta 3 años para los que puedan ser inmunizados con la vacuna contra el COVID-19, y si tiene actualizada la cifra de cuánto es el porcentaje que representa de la variante Delta a nivel nacional. Nosotros sabíamos que era un 80%, no sé si es correcto, pero usted actualícenos, por favor. Sí, en cuanto a lo que es la vacunación a los niños pequeños, es un tema que se evalúa permanentemente. Estamos revisando la literatura científica sobre la eficacia de las diferentes vacunas en este grupo etario, y hay por lo menos una vacuna que ya ha sido utilizada a nivel internacional. Estamos revisando esos estudios, sobre todo en lo que es eficacia y seguridad, y no también lo que es la dosis, porque la dosis es una menor cantidad que la que se usa para adultos. Entonces eso va a ser importante también para un futuro cercano. Claro. En cuanto a la variante Delta, esta variante Delta está en las últimas muestras que hemos analizado, la última semana epidemiológica, más del 90% del total de las muestras que se han analizado corresponden a esta variante Delta. Entonces ha habido un crecimiento sustancial. Por eso semana a semana ha ido subiendo de 20 a 40%, luego 60, unas 80, y ahora ya estamos en más del 90%. Que es más o menos lo que ocurrió en otros países. Esto todavía no se tradució en un incremento sustancial importante de casos, pero necesitamos seguir vacunando y buscando casos, y por eso, como repito, hemos implementado este programa PIRCA, que en este momento se está realizando en simultáneo en varias partes del país. Estamos en este momento en Puno, en Huánuco, en Cajamarca, en Lambayeque y en Pasto implementando estos programas. Mañana empiezan varias campañas en nuestros puntos PIRCA de acuerdo al mapa de calor. Incluso en este momento, en simultáneo, en varios distritos de Lima, en Ate, en San Juan de Miraflores, Villa María, Triunfo, Sucre, San Miguel, están ya ahorita en este momento puntos fijos, tomando muestras y vacunando a las personas de mayor riesgo de acuerdo a lo que hemos podido identificar según el mapa de calor. Claro, entonces podemos deslizar o desprender, usted corríjame si me equivoco, que del 90% de casos que se han podido reportar como contagios positivos de COVID-19, el 90% es a causa de la variante Delta. En tanto, ¿esto representa el inicio tal vez de una tercera ola? ¿Sería responsable la variante Delta de una tercera ola en el país? Es posible que una posible tercera ola sea a causa de la variante Delta. Eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de los países. En la medida que la variante Delta ha ido aumentando su proporción, así igual que nosotros en el país, ha empezado a aumentar los casos, las hospitalizaciones, incluso en algunas poblaciones ya vacunadas, ¿no? Con una alta cobertura de vacunación, como sucedió en Israel. A pesar de este alto porcentaje de vacunación, más del 60-70% que tenían en su momento, la variante Delta ocasionó una nueva epidemia, obviamente con mucho menos hospitalizaciones y muertes que antes de que se introdujera la vacuna, ¿no? Entonces tenemos que seguir atentos, seguir vacunando, seguir con estas campañas de puntos focales, con los puntos PIRCA en todo el país, en simultáneo, para controlar esta enfermedad. Así es. Y no bajar la guardia principalmente, ¿no? Porque está bien que estemos vacunados, pero igual nos podemos contagiar. Muchísimas gracias, señor Víctor Suárez, por la entrevista a esta hora de la tarde.